Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Continuamos con la novela de Ars y Aisa. Capítulo 25. La búsqueda. Aisa y Ars desaparecieron. La casa entró en pánico. Tan pronto como leí su nota, salí corriendo de la casa. No tengo ni idea de dónde podrían esconderse, pero tengo que buscarlos. Comienzo por los lugares que ellos frecuentan en la ciudad, especialmente los que Aisa visita. Pero no los pudimos hallar. Ni siquiera después de un día completo de búsqueda. Compañía de mercenarios rudo. Casa de acantilados. Universidad de magia. Varios almacenes de los mercenarios en la ciudad. El café favorito de Aisa, tiendas de ropa y telas, supermercados y mayoristas. Incluso pasé por la oficina de Orsted para mirar. No los veo por ningún lado. Parece que ya no están en la ciudad. No fue como si no hubiera testigos presenciales. Temprano en la mañana, pasaron por las puertas de la ciudad. Temprano en la mañana, partieron en un carruaje tirado por caballos. Temprano en la mañana, tomaron prestados caballos del establo y se fueron. Y otra información como esta. Pero cada inteligencia entra en conflicto con otra. Así que ni siquiera sé si todavía están dentro o fuera de la ciudad. Me temo que todo esto ha sido parte de la campaña de desinformación de Aisa. Pero Aisa no podría haber difundido toda esta información errónea sola. ¿Quién podría haber ayudado? ¿A quién podría mandar a Aisa a voluntad? La respuesta es obvia. La compañía mercenaria. Tan pronto como llegué a la conclusión, me dirigí de regreso al cuartel general de la compañía mercenaria Rudo. Rinia y Purcena deben ser interrogadas adecuadamente. Compañía de mercenarios Rudo, regla número 1. Etiqueta de saludo adecuada. Inclínate con fuerza, con la cabeza baja. Compañía de mercenarios Rudo, regla número 2. Vuelve derecho, grita fuerte. Compañía de mercenarios Rudo, regla número 3. Nunca lo olvides, trata a los clientes con cortesía. A mi regreso, Rinia y Purcena están una al lado de la otra, de pie imponente, dando instrucciones a los miembros del cuerpo. Los lemas de la empresa. Nunca olvides Nia. Internalízalos, Nano. Alternaron las instrucciones como un equipo de etiqueta. Como una especie de sociedad clandestina. Supongo que Aisa les enseñó esto. Rinia, Purcena, ¿podrían acercarse un momento? Nia. El jefe ha vuelto. Hablando de eso, el asesor financiero no está Nia. Solo iba a preguntar sobre eso. Está bien, están todos despedidos. Trabajen duro hoy. Después de que los miembros de la compañía se dispersaron, los seguí a la oficina. Allí pude ver un bonito y estable juego de mesa y sillas, parece terriblemente caro. Una estatua de una criatura desconocida, que parecía un monstruo feroz. Una herramienta mágica que les di para mantener fresca la carne, una nevera. Y una habitación decorada con las cosas favoritas de Rinia, Purcena y Aisa. A Aisa le gustan las cosas lindas. Aunque carece del talento para hacerlos, tiene buen ojo para ellos. No sé por qué recordaría de repente algo así, pero tan pronto como se sentaron, comencé el interrogatorio. ¿Entonces ustedes dos no han escuchado nada? ¿No sabemos nada, Nia? Así es. No tenemos nada, ni siquiera nano carne.
Rinia silbó con rudeza y la voz de Purcena bajó ante la primera mención de carne. Parece que tienen una idea. Suena como si realmente supieras algo. Ahora confiesa. Dije con la cara más sombría que pude reunir. Aterrorizadas instantáneamente, abrazándose, asienten pesadamente. No sabemos exactamente a dónde fueron Nia. Realmente no lo sabemos, Nano. A primera hora de la mañana, nos dijo que difundiéramos rumores, Nia. No estamos mintiendo, por favor créanos. Aunque no tenemos ninguna prueba, Nano. Sin pruebas, ¿eh? En otras palabras, no hay forma de averiguar cuál información es verdadera y cuál es falsa. Al menos, no sin las habilidades de Aisa. Por fin, hallé una pista. Aisa estuvo aquí. En última instancia, solo la compañía de mercenarios respondería a todas sus órdenes. Les ordenó que difundieran rumores a primera hora de la mañana, luego tomaron una de las rutas mencionadas, o tal vez una completamente diferente. Suena como uno de los ingeniosos planes de Aisa. No terminará solo aquí. Incluso si sigo el camino correcto, seguramente me esperan más y más trampas. Entonces dije, les creo. Pero a cambio, ustedes dos me ayudarán a buscar a Aisa. ¿Pero será buena idea confiar en la compañía de mercenarios? Quizás simplemente fingirán la búsqueda. O la propia compañía filtraría información a Aisa. Ciertamente, esa posibilidad existe. Confiar en los demás y tener un efecto contraproducente, ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. Pero ahora mismo no puedo dejar piedras sin remover. A pesar de mis pensamientos, Rinia y Purcena parecían bastante preocupadas. Bueno, ¿puedo persuadirte de que renuncies, Nia? El consejero nos advirtió antes que pensáramos muy cuidadosamente sobre en qué bando nos encontraremos cuando llegue el momento. Si eso se expone, arruinará nuestra reputación. Nadie volverá a respetarnos, Nano. Parece que Aisa tenía algo encima. Es difícil encontrar a alguien en el cuerpo que esté dispuesto a convertir a Aisa Nia en un enemigo. Ella consiguió algo en todos, Nano. Entonces no son solo ellos. Y todos los mercenarios que trabajan aquí también le deben favores a Aisa. En otras palabras, Aisa tenía a todo el cuerpo en secreto. No estoy tratando de lastimar a Aisa. Solo quiero hablar. Aún así. Y no sé de qué estaremos hablando. ¿No crees que será terriblemente solitario si nunca nos volvemos a encontrar? Mis palabras pueden no ser particularmente convincentes, pero mi corazón se desgarra al pensar que nunca veremos a Ars y a Isa de nuevo. Al menos intercambia algunas palabras. Ese es mi verdadero sentimiento. Pero ahora mismo, si nos cruzamos, será una repetición de ayer. Cuento con usted. Rinia se volvió hacia Purcena mientras escuchaba. Purcena todavía parecía preocupada, pero finalmente asintió con la cabeza, con las orejas gachas. Rinia dijo después de aclararse la garganta, entiendo, Nia. Si el asesor realmente tiene la intención de huir, creo que no hay mucho que podamos hacer para ayudar, pero al menos podemos echarte una mano. ¿Estás seguro? Cuando me convertí en esclava, también pensé que nunca volvería a ver a mi familia, Nia. Entiendo cómo te sientes. Ahora que lo mencionó, eso sucedió. ¿No se había saldado su deuda? Realmente no lo sé, desde que dejé a Aisa para que se encargara de eso. Si queda alguna deuda, tal vez pueda devolverle el mérito. Te debo una. Dicho esto, me fui. El cuerpo de mercenarios puede ser mío, pero para buscar a Aisa no es lo ideal. En momentos como este, necesito tomar prestado el poder de otras organizaciones. Primero está la Universidad de Magia y el Gremio de Magia. Son los principales agentes de poder de la ciudad mágica Saria. Si Aisa está tratando de desviarme de la ciudad, pueden ser de ayuda. Siempre que publique un boletín en las juntas escolares, podría obtener información del cuerpo estudiantil. Bien, debería ir a ver a Sanova.
Compañía Sanova. Originalmente establecido como una pequeña tienda con el único propósito de vender los libros ilustrados de Ricker. Pero debido a los sólidos cimientos construidos por Sanova y Julie en los primeros días, sus operaciones se han expandido enormemente durante estos años. No solo tenía fábricas importantes en el reino de Asura, sus sucursales se han extendido por todo el mundo. A pesar de que la compañía de Sanova emplea con frecuencia a la compañía de mercenarios Rudo para protegerse, Aisa no frecuenta aquí. Pero lo hago. Así que sospecho que la posibilidad de que Aisa aparezca aquí es baja. De todos modos, debería hablar con Sanova, Julie y Ginger. Informé a los tres, y a un autómata lo que sucedió. Aunque prefiero no hablar en público de un escándalo familiar. Creo que al menos Sanova debería saberlo. Eso fue bastante fuera de lugar para ti, Sisou, no dejar tus razones claras. Después de escuchar mi historia, dijo Sanova. No es como si no quisiera explicarme, solo que Ars es demasiado joven todavía. Los niños crecen rápido. Es solo una cuestión de años, y estoy seguro de que es consciente de que maduró temprano como Sisou. Sí. Cuando Sanova y yo nos conocimos, no éramos mucho mayores que Ars. Bueno, hay una diferencia, si cuento también mi vida anterior. Quizás fue porque Sisou sabía esto, que Sisou usó la edad para refutarlos. Todo el mundo crece. Quizás no de inmediato. Siempre que reflexionen sobre sus acciones y luego trabajen duro para superarse, crecerán. Con esfuerzo, como lo hice yo. Incluso la basura inútil como yo terminó siendo algo respetable. Así que creo que nadie está más allá de la ayuda, el crecimiento personal es posible para todos. Entonces, ¿qué debería haber dicho? Bueno, en primer lugar, podrías estar siendo demasiado terco. Si Sisou los separa a la fuerza sin discreción, no les deja otra opción más que fugarse. Pero pensé que si esto continuaba, Ars siempre sería completamente dependiente de Aisa. ¿Qué tiene de malo eso? Incluso en esas condiciones, todavía puede madurar. Puede que le lleve un poco más de tiempo. De hecho, no importa cuán dependiente, no importa cuán lentamente, eventualmente crecerá. Quizás falte en ciertas áreas. Pero incluso entonces está bien, siempre y cuando haya personas a su alrededor que estén dispuestas a acudir en su ayuda. Ciertamente estoy muy consciente. Entonces, ¿por qué estaba tan fuertemente en contra? Julie, ¿qué piensas? De todos modos, obtengamos el punto de vista de una mujer. Ella se ve abatida y pálida. ¿Qué pasa, Julie? No, bueno, Julie, ¿sabes algo? No me digas, ¿le estás ocultando algo a Sanova-sama? Al ver que Julie se negó a hablar, Ginger, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Yo lo vi. ¿Vio qué? Esta mañana, vi a Aisa y Ars dirigiéndose al sótano. ¿Qué? Eso me hizo dar un brinco. Una nueva pista. Hay círculos de teletransportación instalados en el sótano de la compañía Sanova. Se conectan a nuestro laboratorio secreto en el reino de Asura, en la región de Fitoa. Julie, ¿por qué no dijiste algo antes? Porque Sanova-sama y Rudeu-sama también habían estado entrando y saliendo del sótano. Sanova aparta la mirada. Tal vez pensó que perdimos la oportunidad de atrapar a Aisa, por lo que hemos estado trabajando en secreto. Pero es como Aisa, encontrar una debilidad para explotar. Alternativamente, si no hubiéramos estado merodeando, ella no habría tomado esta ruta de escape. ¿No te diste cuenta, Sanova? Ayer pasé la noche en la tienda. Oh. Probablemente Aisa conocía los planes de viaje de Sanova. Dado que probablemente haya miembros del cuerpo encubiertos entre los guardaespaldas de la compañía Sanova. Así que se dirigieron al reino de Asura. En ese caso vamos a necesitar la ayuda de Ariel para encontrar a Aisa y Ars. Sí, lo haré. Primero debería visitar a Ariel.
En ese momento Sanova me detuvo, cuando estaba a punto de irme, y entonces dijo, Siso, ya sea con sus hermanos o con sus hijos, cuando surja un desacuerdo, debe sentarse y hablar de ello. Sobre todo con los más pequeños de esa generación. Hay que escuchar y considerar sus puntos de vista, incluso si tienes la razón. Es raro que Sanova me dé un sermón. Quizás habló de arrepentimiento por su hermano Pax. Puedo apreciar el peso detrás de sus palabras. Aunque tiene razón. De hecho, nunca intenté escuchar lo que Ars tenía que decir. Como nunca habló, solo hablé con Aisa. Nunca le di la oportunidad de explicar lo que sentía. Nunca consideré sus opiniones. En aquel entonces, si lo hubiera manejado mejor, no habría optado por fugarse. Si pudiera encontrarlos, podría escuchar lo que Ars tiene que decir. Está bien, la siguiente vez haré eso. Se presume que Aisa y Ars están escondidos en el reino de Asura, el país más grande del mundo. Por supuesto, también es el más poblado. Es como esconder el bosque entre los árboles, nadie se dará cuenta si aparecen nuevas caras. Y aún más importante, debido a que es una nación rica, podrán ganarse la vida sin problemas. Por supuesto, el reino de Asura también es una sociedad militar. Hay soldados apostados por todas partes. Si se les dan retratos de Ars y Aisa, deberían poder encontrarlos. Intentaré conseguir la cooperación de la caballería y el ejército. Corrí apresuradamente hacia la residencia de Ariel. Cuando llegué, ya era de noche. Cuando dije que era una emergencia, me llevaron directamente al dormitorio de Ariel. Cuando llegamos, Ariel estaba en pijama, y su cabello estaba hecho un desastre. Seguro que ella ya estaba dormida. Entonces, tan pronto como terminé, ella solo pudo quejarse con cansancio. ¿Qué quieres decir con que eso es todo? Es solo un problema en casa. Ah, bueno, me preguntaba qué podría ser, cuando escuché que tenías una emergencia. Ariel es una monarca ocupada. Recientemente, se volvió imposible conocerla sin una cita previa. Pero obtuve audiencia tan pronto como pregunté. Cuando le dijeron que era una emergencia, debió haber asumido que estaba relacionada con Hitogami o con el círculo de teletransportación. Así que accedió a conocerme. En otras palabras, ella solo permitió mi audiencia debido a la confianza depositada en mí. Pero mis problemas son simplemente problemas familiares. Fue un poco inapropiado. Tienes razón. Lo siento. No hay necesidad de disculparse. Un asesor de la compañía mercenaria Rudo desapareció. Uno capaz. Su desaparición tendrá un impacto adverso en nuestros planes futuros. Significó mucho para ti decir eso. De todos modos, haré que Sylvester ayude con la búsqueda. Pero si ella realmente no quiere que la encuentren, me temo que no será de mucha ayuda. Rápidamente, Ariel escribió una nota y la envió con un sirviente. Sylvester está a cargo de la seguridad, uno de los 7 caballeros de Asura. Lo he visto con bastante frecuencia recientemente, pero solo intercambié bromas. Nunca tuvimos la oportunidad de entablar una conversación, por lo que no tengo mucha información sobre él. Sin embargo, valoro sinceramente su presencia. En ese caso, puedo dejarles el lado de Asura. Necesito averiguar qué debo hacer a continuación. Cuando estaba a punto de irme, Ariel habló. Supongo que viene de familia. ¿La familia? ¿Huir debido a las reglas de la familia, no ha hecho tu padre lo mismo? Ah, Paul. Ahora que lo menciona, Paul se fugó después de un desacuerdo con su padre. Nunca regresó. Creo que tampoco se reconciliaron nunca. ¿Estoy siguiendo sus pasos? ¿Aisa y Ars también, nunca nos volveremos a ver? Sé honesto conmigo. ¿Por qué estás tan en contra? Incluso si preguntas, solo déjalos casarse. Considéralo una recompensa para Aisa, de todos sus años reales de servicio.
Escuchas este tipo de historias en Asura todo el tiempo. El amo recompensa a un sirviente capaz con la mano de su hija. Por supuesto, con su mutuo consentimiento. Ariel dijo una vez, cuando los niños crezcan, que uno se case con una de sus hijas. No es descabellado. La verdad es que hay muchos descontentos conmigo por aprovechar mi papel de confidente de Ariel y actuar libremente dentro del reino de Asura. Atrapado por todas las ventajas, solo porque una vez fui de ayuda para Ariel. Solo estoy instalando círculos de teletransportación dentro de Asura para los privilegios asociados, dijeron algunos. Básicamente, solo soy un cline que se ha mantenido más allá de la bienvenida de Ariel. Por eso, si uno de mis hijos, particularmente un hijo, termina casándose con un miembro de la familia real, solo demostrará nuestra gran amistad. Ese era el deseo de Ariel. Porque son Aisa y Ars. ¿Eso no puede ser cierto? Uno es la tía y el otro el sobrino problemático que ayudó a criar. ¿Qué hay de malo en esa relación? ¿Solo porque Ars es el primogénito? No eres noble. Él no tiene que continuar con el legado familiar, ¿no es así? ¿Dijo eso antes? No es eso. Solo eso, casarse tan cerca dentro de la familia no es bueno. ¿Qué está mal con eso? ¿Qué hay de malo con eso? ¿Por qué lo encuentro tan repulsivo? Eso podría estar prohibido en el mundo anterior, pero este mundo carece de esa prohibición. Para aquellas familias que encuentran importancia en los linajes, el matrimonio entre sobrinos y tías no es infrecuente. Entonces, ¿por qué lo rechazo así? ¿Son los celos? ¿Acaso amo a Aisa y la he considerado mía durante mucho tiempo? No, imposible. Si ese fuera el caso, ¿por qué me negaría a hacer algo con ella? No, el motivo es otro. Quizás fue como Aisa había dicho, que la considero de mi propiedad. Incluso si me niego rotundamente, en mi corazón ya lo pensaba, pero en cambio proyecté esa ira en Ars. No, es imposible. Pero eso no se siente bien. ¿Es porque impide el crecimiento de Ars? Eso es cierto, pero es un tema secundario en el mejor de los casos. Lo que me hizo tan resistente es otro todo junto. No lo sé. Entonces deberías pasar un tiempo pensándolo bien. Estoy segura de que Aisa realmente querría escucharlo. Sí. Como dijo Ariel. Antes de volver a hablar con Aisa, necesito poner mis pensamientos en orden. O volvería a suceder. Antes de que pueda transmitir mis pensamientos y sentimientos, Aisa escapará de nuevo. Entonces me iré. Lamento haberme entrometido en tu dormitorio. Está bien. Al salir, saludé a Doga, que estaba haciendo guardia junto a la puerta. Lleno de preocupación, dijo, te ayudaré a encontrar a tu hermana. Eso es muy apreciado, gracias. Después de regresar del castillo de Ariel, me dirigí a la oficina de Orsted. Ya era tarde en la noche. Demasiado tarde para visitas a domicilio. Pero hay más personas de las que necesito ayuda. Aunque quería continuar con mi trabajo mañana, por ahora necesito solicitar un permiso. Ah, Rudeusama, ¿ya has encontrado a Aisa y a Ars? Todavía no. ¿Está Orsted-sama? Está en su oficina. Tras eso, saludo a Alec, señalo con la cabeza a la secretaria Felia y me dirijo a la oficina. Antes de entrar en la oficina de Orsted, dudé un poco. ¿Es apropiado que solicite una licencia prolongada? Orsted nunca me puso pautas sobre cómo solicitar permisos. Normalmente, siempre que le pida, me dará tantos días de descanso como quiera. Por otro lado, dejar el trabajo desatendido durante días por cuestiones familiares es ciertamente inapropiado. No, esto es importante para mí. Solo hazlo. Rudeus. Orsted mira desde el otro lado de la habitación. Solo una mirada, pero sentí que me observaba intensamente.
Parece que ya sabía para qué estoy aquí. Me puso nervioso y sudoroso. Tengo algo que preguntar. ¿Sobre Ars y Aisa? ¿Así que lo escuchaste? Roxy lo mencionó. Roxy. Ella también está en movimiento. Bueno, aunque salí por mi cuenta, Sylvie y Eris también debieron estar ocupadas. Necesito agradecerles cuando llegue a casa. Aisa parece haberse escapado. Bien, y Ars también. Los estoy buscando. Si Aisa habla en serio, será difícil de encontrar. Eso dijeron todos, pero tengo que buscarlos. ¿Puedo tomarme un tiempo libre? Dije, resistiendo la aterradora vista de Orsted. Como siempre, la intención asesina emanaba de los ojos de Orsted. Hablaré con Perugius sobre esto. ¿Eh? ¿Por qué Perugius? ¿Con qué propósito? Pasa tiempo monitoreando el suelo. Quizás pueda encontrarlos. Oh. Por supuesto. Cuento contigo. Parece que Orsted también echará una mano. Usted se niega a escucharlos. ¿Hay alguna razón? Yo tampoco puedo explicarlo. Orsted pareció sorprendido al escuchar eso. Bueno, ahora realmente tengo que pensar esto. Separador. Después de eso, solicité ayuda a mis conocidos de todo el mundo. Milis, el Gran Bosque, Reino del Rey Dragón, Continente Mágico, Ducado de Basseran. Expliqué la situación a todas las organizaciones a las que me he aliado. Cliff también me regañó. Si bien es una situación preocupante, con 3 esposas ya, realmente no estás en posición para oponerte. Sé más considerado. El Inalis se sorprendió de que yo no los aprobara. Norn se sorprendió por las acciones de Aisa. Ella estaba enojada y dijo que actué de manera apropiada. Richard se quedó en silencio después de escuchar lo sucedido. Solo al final dijo, yo ayudaré con la búsqueda. Aunque todos tienen diferentes opiniones, todos aceptaron ayudar con la búsqueda. Para el continente demoníaco, tendré que depender de los guardias imperiales de Atofe. Pero Atofe está desaparecida y Mur aún no ha regresado. Una turba sin cabeza. Eso va demasiado lejos, sobre todo porque fui yo quien peleó con Atofe en primer lugar, pero sin dirección desde arriba, no puedo esperar que actúen con fuerza. Quería encontrar la máquina de rastreo de personas desaparecidas Kisirika, pero está perdida. Siento que puede rastrearlos instantáneamente si la encuentro, pero ese plan falló. Después, conseguí a todos los que conocía en la cacería. Incluso Leo está ayudando, y Richard se ha ido de casa para unirse a la búsqueda. Perugius estaba menos que entusiasmado, pero accedió a buscar desde arriba. Orsted y Alec acordaron ayudar en su tiempo libre. Pero llegamos vacíos. Incluso con los rastreadores y cazatalentos más talentosos del mundo, nadie encontró una pista. Es como si Aisa y Ars hubieran desaparecido de este mundo, no quedaba ni rastro. Ha pasado un mes desde entonces. Lilia se quedó postrada en cama por la conmoción. Acostada en su cama, todo lo que pudo decir fue, lo siento mucho, si le hubiera enseñado mejor, esto no habría sucedido. Probablemente se convenció a sí misma de que tenía la responsabilidad de que Aisa y Ars se fugarían. Aunque su salud ha mejorado, sigue abatida y preocupada. Una vez la escuché llorar en su habitación, pero cuando la revisé, Zenith estaba acariciando su cabeza. Zenith me abofeteó una vez. Cuando le pedí a Lara que me tradujera, dijo, está triste. Parece que aprueba que Ars y Aisa se casen. Aunque estaba seguro de que ella estaría en contra. Quizás en la mente de Zenith, la visión que vio fue bastante maravillosa. O tal vez simplemente esté feliz por ellos. Sylvie ha estado deprimida. Si tan solo les dejara otra opción. También ha asumido una parte de las tareas del hogar, la parte de Aisa y Lilia. Ella no pudo ayudar con la búsqueda, pero se hizo cargo de todas las tareas del hogar,
como lavar la ropa, el desayuno, etc. Es gracias a ella que logramos algo parecido a la normalidad en una crisis familiar como esta. Eris no había dicho mucho. Ella solo hace un puchero mientras aprieta la espada de madera que Ars ha dejado atrás. Como si hubiera tomado una decisión, comenzó a practicar el movimiento de su espada. Roxy dijo iré a buscarlos y comenzó a empacar. Tuve que apresurarme para detenerla. Sentí que si Roxy también desaparecía en este momento, esta familia se desmoronaría por completo. Aún así, todavía está ayudando con la búsqueda a través de sus propias conexiones. Los niños están todos nerviosos. Lara parece imperturbable, pero incluso sus travesuras han disminuido en los últimos días. Sieg no ha hablado mucho, aunque suele ser bastante conversador, pero ya no habla en casa. Lily solía preferir el interior, pero ahora de vez en cuando iba a la puerta, trepaba por Beat y miraba hacia la calle principal. Chris decía, ¿qué les pasó a Arsney y a Isane? Quiero verlos de nuevo. Después de decir esas palabras, empezaba a llorar. Lucy está preocupada por ellos. Ya se graduó de la Universidad Mágica y actualmente asiste a la Academia Real de Azura. Ella está viviendo allí. A pesar de que está muy ocupada con sus propias cosas, se aseguró de comunicarse con sus antiguos compañeros de clase de la Universidad Mágica para pedirles ayuda. Con el paso del tiempo, volví a trabajar. No es que me diera por vencido en la búsqueda. Aisa y Ars son muy importantes para nosotros. Pero hay cosas que no puedo dejar desatendidas. A medida que disminuye el tiempo dedicado a la búsqueda, aumenta el tiempo dedicado a pensar. Al comer, al bañarse, antes de dormir, después de despertarse. Siempre estaba pensando. ¿Por qué los rechacé sin explicación? No importa qué, no estaba bien que yo ignorara sus opiniones. Hago caso omiso de sus opiniones, me negué a dar explicaciones. Ciertamente eso estuvo mal. Fue un error haber actuado así, debería haber manejado la situación de manera más adecuada. Pero la respuesta nunca llegó. Pasa un mes, luego otro. Aisa y Ars no se encuentran por ningún lado. Ha pasado medio año después de su desaparición, y me encontré con Nanajoshi. Fue la primera vez que nos vimos después de que desaparecieron. Así que eso fue de lo que hablamos. Cuando mencioné a Aisa y Ars, ella solo escuchó en silencio. Ella no planteó ninguna preocupación, simplemente escuchó. Ese día también hablamos de otras cosas. De la vida pasada. El tema serpenteaba sin rumbo fijo. Sobre la tienda de takoyaki cerca de la casa de Nanajoshi. Tienda takoyaki que siempre estuvo ahí, una que visité muchas veces desde que era joven. ¿Cómo podríamos usar un poco de takoyaki y arroz en este momento? Cosas como esas. Y de repente, lo recordé. Algo que sucedió hace más de 30 años. Algo que nunca debía haber olvidado. Fue antes de que yo naciera, antes de que comenzara mi vida en este mundo. O quizás, el comienzo de todo. Fue mi vida anterior. El día que fallecí. Tenía hermanos y hermanas. Mi hermano ya estaba casado. Y tuvo hijos. 2 de ellos. Ambas mujeres. Se ven diferentes a Norm y a Isa, después de todo son japoneses, pero comparten su inocencia. La casa de mi hermano y la mía, es decir, la casa de nuestros padres, estaban cerca. Ellos vivirían juntos con su esposa e hijos. Aprovechando eso, instalé una cámara oculta en el baño para mi sobrina. En otras palabras, tomé fotos por curiosidad. No es que estuviera particularmente interesado en mi sobrina. Solo tenía curiosidad, y esa fue la única razón por la que lo hice. Entonces llegó ese día. El día que fallecieron mis padres. Ese día también configuré mi cámara. Y hermano se enteró. Ese día, sentí que mi hermano todavía estaba dispuesto a hablar conmigo.
Al menos eso pensaba yo. Si fueran mis hermanas o mi hermano menor, sin duda me darían una paliza de inmediato. Pero mi hermano era diferente. Podría estar dispuesto a darse por vencido, pero todavía estaba dispuesto a darme una última oportunidad. Nuestros padres se han ido, ya no puedo protegerte. Finalmente es hora de que salgas por tu cuenta. Si hay algo en lo que pueda ayudar, solo pregunte. En ese momento, probablemente me sentiría un poco motivado para darle otra oportunidad a la vida. Porque el hecho es que ayudará en todo lo que pueda. Mi hermano era ese tipo de hombre. Ya que después de tanto tiempo, nunca se rindió conmigo. Hasta que vio esa foto. Entonces mi hermano estalló. Ahora que lo pensaba, esa fue la primera vez que alguien me golpeó. No fue mi hermana, que tanto tiempo me abandonó, ni mi hermano menor, que me amenazó con un palo. Al ver esa foto, se detuvo durante 5 segundos, y luego gritó tonterías mientras me golpeaba. Ahora podía entenderlo. Yo hubiera hecho lo mismo. En esa situación, si estuviera en el lugar de mi hermano, habría golpeado a Aisa sin dudarlo. En otras palabras, eso fue lo que sucedió. El yo de ese día era mi hermano en ese entonces. Pero no solo Aisa era una niña, comparada conmigo en mi vida pasada. Ella trabajaba, vivía y trabajaba con más diligencia. Así que no la golpeé. Pero no pude evitar sentirme tan repugnado por lo que sucedió entre Aisa y Ars, así que los separé a la fuerza. Estaba dejándome llevar por mis emociones. Debido a la culpa hacia mi hermano, actué impulsivamente de esa manera. Porque mi instinto me convenció de que se repiten los mismos errores. Debe ser por eso que los rechacé. Pero la circunstancia de Aisa es diferente. Superficialmente similar, pero completamente diferente. Los sentimientos entre Aisa y Ars son mutuos. Con el tiempo, definitivamente formarían una relación saludable. A pesar de que Ars es de hecho un poco joven, y probablemente estaba actuando por instinto. Pero habían pasado 10 años. Durante más de una década, Aisa estuvo con Ars. 10 años son mucho, mucho tiempo. Impedir el crecimiento personal de Ars era una mera excusa. Fue puramente mi propia reacción exagerada. Así que actué como hermano. Ese día, hermano me interrumpió. Después de mi muerte, nuestra relación se rompió para siempre. Pero incluso si hubiera vivido y quisiera disculparme, ¿qué se podría hacer? Incluso si nuestra relación hubiera terminado, al menos podría haberme disculpado. No me perdonará y nunca seremos los mismos. Pero debe haber algo que podría haber hecho. Aunque no sé qué. Con todo, al menos ahora conozco la fuente de mi repulsión. Ese día grabó en mi corazón una cicatriz que nunca sanó. Y por eso me prohibí hacer otro movimiento con la familia. Incluso si mi cicatriz y repulsión no se pueden comparar con las de mi hermano. Si me encuentro con Aisa de nuevo, necesito disculparme. Discúlpenme por querer separarlos sin razón. Si no lo digo, no hay lugar para la discusión. Nada cambiaría. En esa reunión familiar, Aisa ya se había disculpado conmigo. Luego me preguntó por una razón que pudiera aceptar. Así que ahora es mi turno. Tengo que disculparme y explicarle lo que sucedió en mi vida pasada. Después de eso, necesito hablar con ellos sobre su futuro. La próxima vez, definitivamente se los diré. Incluso ahora no sé cómo resultará, pero no quiero obligarlos a estar de acuerdo de nuevo. Eso fue lo que decidí. La búsqueda de ellos continúa, desde el día en que Aisa dejó esa nota, durante más de un año. Capítulo 26. Ars. Para Ars, Aisa es una existencia especial. Ella ha estado a su lado desde que tiene memoria, sin importar dónde y cuándo, siempre cuidándolo. Su existencia es similar a la de una cuarta madre. Cada una de sus 3 madres le enseñó a Ars varias cosas. Sylvie enseñó conocimientos y cómo hacer amigos.
Roxy enseñó sabiduría y trucos para estudiar. Eris enseñó habilidades con la espada, para proteger a los que eran importantes para él. Aísa también le enseñó muchas cosas. Pero más que las madres, ella lo ayudó a entender cosas que de otra manera no podría. Entonces ella es diferente a las madres. Entonces, quizás su existencia es más parecida a la de una hermana mayor. Ars tiene 2 hermanas mayores. Lucy es la hermana respetable. Sigue diligentemente las enseñanzas de las madres. Asiste a clases, actúa siempre alta y poderosa, y le dio lecciones a Ars sobre el estudio y ejercicio. Lara es la hermana perezosa. Ignorando los sermones de las madres, saltando clases, pero siempre tratando a Ars como a un igual y como un amigo, o involucrándolo con sus diversas travesuras. Varias veces, Ars se metió en problemas después de seguir sus consejos. Aísa también, a veces dándole lecciones, otras veces ofreciéndole sugerencias. Pero más que las hermanas, sus conferencias y consejos lo ayudaron a entenderse mejor a sí mismo. Diferente a la superación personal o la diversión que le brindaban sus hermanas mayores. Entonces, comparada con Lucy y Lara, ella también es diferente. Ni una madre ni una hermana, una existencia que no podía comprender del todo. Esa es Aísa. Todo lo que pidiera, Aísa siempre lo cumpliría. No importa cuán caprichosa sea la solicitud, ella siempre decía, ¿qué voy a hacer contigo?, pero siempre lo hacía posible. A veces era estricta con él, pero nunca sermoneaba a Ars sin motivo. Siempre que Ars estaba molesto, ella lo abrazaba suavemente. Y sugirió cómo puede hacerlo mejor la próxima vez. No importa cuán molesto se pusiera Ars, mientras su rostro estuviera enterrado en los amplios pechos de Aísa, todas sus preocupaciones simplemente se desvanecen. Cuando aún era pequeño, hubo un momento en que pensó que ella era molesta. Pero Aísa siempre tenía razón. Cuando se sentía rebelde, y hacía lo contrario de lo que decía Aísa, siempre terminaba en desastre. Pero al final, Aísa llegaba y decía, ¿ves, lo entiendes ahora? Ars solo pudo refunfuñar y asentir. Cuando Ars cumplió 10 años, pensó que Aísa siempre lo protegería, viviendo bajo su guía. Quizás le lavaron el cerebro. La guía de Aísa le quitó a Ars su pensamiento crítico, haciéndolo pensar que todo saldría bien, siempre y cuando escuche a Aísa. Esa forma de pensar se había arraigado en él durante mucho tiempo. Pero el Ars de ese entonces nunca pensó que pensar de esa manera era algo terrible. Cuando Ars tuvo su 10º cumpleaños, cada miembro de la familia le dio un regalo. Entre ellos había una espada. Una verdadera espada. Eris, la mamá roja, le dijo a Ars, usa esto para proteger a los que son importantes para ti. En ese momento, solo el rostro de Aísa apareció en su mente. E instintivamente se volvió hacia Aísa. Como si lo sintiera, miró hacia atrás también y sus miradas se cruzaron. Ella sonrió. No sé por qué, pero se sintió avergonzado y se alejó. Quizás fue en ese momento que Ars se dio cuenta de sus sentimientos por Aísa. Por supuesto, no lo dijo. Porque estaba demasiado avergonzado. O tal vez fue porque Lara, la hermana mayor, todavía era una niña, o Clive, de la misma edad. Aún no había actuado en sus sentimientos hacia Lucy. Era demasiado joven para el romance. Quizás eso era lo que pensaba. Entonces, un día, sucedió algo que le hizo pensar de otra manera. Ocurrió en el baño. La casa Greirat tiene una regla especial: el baño debe ser usado en parejas. Por lo general, Ars se bañaba con Aísa. Pero varias veces ese mes, no lo hicieron. En cambio, fue con una de sus 3 mamás o con uno de sus hermanos. Pero ese día, fue una rara ocasión para bañarse con su padre. Padre era una existencia lejana para Ars. No solo rara vez estaba en casa, también era alguien que inspiraba respeto de todos. No solo las madres, sino también todos los adultos. Como el dios dragón Orsted, Calman III,
y también el director y subdirector de la escuela. Todas las personas increíbles a los ojos de Ars estaban llenas de elogios para Rudeus. Y además, no importa lo que Ars haya hecho mal, su padre nunca le gritó. Solo sonrió y dijo, ten más cuidado la próxima vez. Una vez, mientras merodeaba en el estudio de su padre, accidentalmente volcó una estatuilla en particular y la rompió. Fue una figura importante que le regaló el amigo de su padre, Sanova. Por supuesto, Ars pensó que le darían un sermón. Y en verdad, la mamá blanca lo amonestó, la mamá roja lo azotó y la mamá azul lo regañó con severidad. Así que, por supuesto, mi padre también habría gritado. Con ese pensamiento, se disculpó con su padre. Pero papá no estaba molesto. Eres muy honesto. Eso es impresionante. La próxima vez, ten más cuidado. Dicho esto, le dio unas palmaditas a Ars en la cabeza. ¡Qué alivio! Lucy creía que la actitud de su padre significaba que no tenía expectativas para nosotros. Tan cercano, pero tan distante, el padre ya nos había echado a un lado, sin tener ninguna expectativa para los niños inútiles, dijo. Cuando escuchó eso, Ars pensó, ¿por qué? Por supuesto. Su corazón se hundió. Aunque Lucy usó la aprobación de su padre como motivación para trabajar duro, Ars no pudo hacer lo mismo. Pero incluso un padre como él se sintió relajado en el baño. Con la cabeza apoyada contra el borde de la bañera, acostado con las extremidades extendidas, dijo, estoy curado. Es raro ver a mi padre así. Por supuesto, en casa a menudo es relajado. Pero a los ojos de Ars, seguía siendo tan capaz. Ars estudió detenidamente el comportamiento de su padre ese día. Sintiendo la tensión, tal vez sintiéndose un poco incómodo, volvió a sentarse y miró a Ars a los ojos, quien estaba sentado al otro lado del baño. Ars, ¿puedes lavarte el cabello por tu cuenta ya? Sí, señor. Y el resto de mí también. ¿No es de esperar? Frente a su padre, no pudo evitar hablar cortésmente. Ah, por supuesto. Ya tienes 10 años. Seguro que creciste rápido. Padre dijo con una risa. Mis habilidades con la espada son intermedias, pero deberían llegar a avanzadas pronto. Respecto a la magia, aún soy principiante, pero sí puedo usarla. Ya veo. El ejercicio y los estudios son importantes, pero no exageres. Todo será inútil si destrozas tu cuerpo en el proceso. Al escucharlo, Ars no pudo evitar pensar. Padre realmente no tenía expectativas para nosotros. Cuando el padre tenía su edad, ya era de nivel santo en magia de agua e intermedio en espadas. En comparación, nos estamos quedando muy atrás. Cero expectativas. Ese pensamiento lo deprimió. ¿Entonces ahora tienes 10 años? Es esa molestia de Ariel. Hace unos días, estaba visitando el reino de Asura, y Ariel Sama mencionó una propuesta de matrimonio con su hija. ¿Matrimonio? Sí. Para los nobles del reino de Asura, alrededor de los 10 es cuando ese tema surge. Padre miró fijamente a Ars, murmuró y luego asintió. Esas conversaciones definitivamente sucederán con más frecuencia ahora. ¿En serio? Es bueno que te parecieras a Eris. Definitivamente tendrás muchos pretendientes. Cuando escuchó eso, pensó reflexivamente. Qué molesto. Pero Ars, debo advertirte. No juegues con las chicas solo porque eres popular. Si en el proceso las haces llorar, papá se enojará contigo. Sí. Él no puede imaginarse a su padre enojado. Pero en ese momento Ars se dio cuenta. La idea del matrimonio nunca estuvo tan alejada de él. Entonces, ¿con quién preferiría tener ese tipo de relación? En ese momento, solo pudo pensar en una persona, y dentro de su mente, el rostro de Aisa apareció. Menos de un año después, se le confesó a Aisa. Por supuesto, durante ese tiempo,
él no lo entendió. Siempre pensó que estaba bajo la protección de Aisa, y por eso Ars no podía entenderlo. Ars pensaba que todo estaría bien, siempre y cuando escuche a Aisa, no entendería las palabras de Eris, ni el significado de proteger a los que son importantes para él. Lo que no entendía era que se suponía que él debía protegerla. Parte 2. Debo proteger a Aisa. La primera vez que se le ocurrió fue en la reunión familiar, cuando Eris se enojó. Hasta entonces, para Ars, Aisa era una existencia perfecta, capaz de lograr todo a la perfección. Los fracasos eran raros, pero incluso entonces podía lograr una recuperación completa. Una existencia que no necesitaba su ayuda, no necesitaba su protección. Esa era la Aisa en su corazón. Pero en esa reunión familiar, Aisa cayó en una situación difícil. Y aún así no entendió. No fue hasta que Eris lo golpeó, y le gritó que pudo entenderlo. Solo entonces se dio cuenta que Aisa era humana. Aisa era humana, y por lo tanto podría equivocarse. Y aunque normalmente tomaba buenas decisiones, no era perfecta, y a veces cometía errores. No importaba si eran pocos, o si se equivocaba una de cada 1000 veces. Aún así podía equivocarse. Entonces comprendió lo que significaba proteger a Aisa. Cuando Aisa sea acorralada, párate frente a ella y dalo todo para mantener a raya el peligro. Deje que su cuerpo sea su escudo, incluso cambie su vida por la de ella si es necesario. Eso es lo que significaba proteger a Aisa. Al igual que Aisa siempre lo ha hecho con Ars. Ars finalmente lo entendió. Hasta ahora, él siempre estaba siendo protegido. Entonces decidió que a partir de ahora él la protegería. Fue en ese momento cuando despertó de su lavado de cerebro. Sin embargo, Ars no era más que un niño con muy poca sabiduría y experiencia. Si tan solo Ars fuera más inteligente o unos años mayor. Después de la reunión familiar, cuando Aisa le dijo, vámonos y vivamos nuestras propias vidas, fuguémonos. Él pudo haberse resistido, si fuera un poco más maduro podría haber dicho algo como esto. Aisa-ne, permíteme protegerte esta vez. Definitivamente explicaré bien las cosas, así que vamos a hablar con padre una vez más. O mejor espérame hasta que sea un adulto. Definitivamente me casaré contigo entonces. Pero Ars, en ese momento, solo recordó 3 lecciones. La primera fue la que le enseñó Eris, protege a los que son importantes para ti. Y lo que Aisa le enseñó, si quieres hacer algo, hazlo. Cuando tengas problemas, lánzate a la acción. Y finalmente el final de un viejo cuento de hadas. Separar a los que se aman mutuamente solo terminaría en un desastre. A partir de estas 3 lecciones, Ars concluyó, si es lo que Aisa quiere, déjala. Cuando Aisa cometa un error y caiga en tiempos difíciles, entonces es mi turno de ayudar y protegerla. Como se esperaba del hijo de Eris, ella habría llegado a la misma conclusión. En cualquier caso, asiente con la cabeza de acuerdo con la idea de fugarse. Después de eso, siguiendo las instrucciones de Aisa, se fugó nerviosamente con ella. Con Aisa siguiéndola de cerca, su espada siempre estaba preparada. Cuando se encontraron con bestias mágicas o ladrones en el camino, él tomó la iniciativa y luchó. Sin darse cuenta, ya no le temblaban las piernas. Las habilidades con la espada, en las que fue entrenado desde que nació, terminaron siendo útiles, tanto contra las bestias mágicas como contra los ladrones. Por la mañana, hizo el trabajo que Aisa le encontró. Aunque Ars aún era joven, era capaz de usar tanto la magia como la espada, por lo que podía realizar muchos trabajos. Aprovechando todo lo que sabe para hacer el trabajo. Aisa buscó deliberadamente ese tipo de trabajo para él. Ars también entrenó su espada y habilidades mágicas durante el trabajo. Haga ejercicio, practique columpios y magias sin cánticos durante el tiempo de descanso. La repetición, la práctica y el trato real eran las formas más efectivas para que Ars gane experiencia.
Quizás Aísa también pensó en eso. También pasaron noches salvajes juntos. Era natural, ya que ambos lo querían. Los días sin madres y sin padres ciertamente lo ponían ansioso. Pero no se arrepiente. Más bien, sintió satisfacción por hacer lo que quería. Y de todos modos, Aísa siempre está sonriendo. Entonces, un día, incluso esa última pizca de ansiedad se disipó. Había pasado medio año desde que se fugaron. Un día en particular, ya no se sintió ansioso. En su lugar, ganó resolución. Pero con el tiempo, las sonrisas de Aísa fueron reemplazadas por ansiedad e inquietud. ¿Qué pasará cuando Oni y Chan no se encuentre? Probablemente esos eran sus pensamientos. Ars se dio cuenta de eso y pensó: ¿qué debo hacer para protegerla? No es que estuviera particularmente confiado. Después de medio año, aunque ganó bastante confianza, no era particularmente fuerte. No podría vencer a su padre, ni a la mamá roja, la mamá blanca, o incluso la mamá azul. No tenía la oportunidad de ganar. A pesar de eso, cuando su padre o sus madres vengan a separarlos, o intenten hacerle daño a Aísa, él peleará. No dejará que toquen a Aísa. Incluso si lo matan, protegerá a Aísa. Naturalmente, pensó en eso. Porque eso era lo que había hecho papá y lo que mamá roja le había enseñado a hacer. Esas lecciones confusas finalmente tuvieron sentido para él. Ars tomó una decisión. Entonces llegó el momento. Punto de vista de Rudeus. Aísa y Ars fueron avistados en Milis. En un rincón remoto del reino santo de Milis, en un pequeño pueblo junto a un río. Aísa y Ars aparentemente viven en una cabaña allí. El relato del testigo ocular vino de Roxy. O más específicamente, de un aventurero. Un aventurero que trabajaba en Milis visitó este pueblo a pedido y descubrió a Aísa y Ars. Debido a la solicitud hecha al gremio de aventureros, para encontrar a Aísa y Ars, esa información fue entregada a Rudo, la compañía de mercenarios. Cuando la compañía mercenaria Rudo recibió la información, fue debidamente suprimida según lo dispuesto de antemano por Aísa. Pero no terminó ahí. Aunque evitó que Roxy se una a la búsqueda. Sin embargo, en secreto, utilizó los círculos de teletransportación para recopilar información de todo el mundo. Debido a su política de privacidad, el gremio de aventureros no proporcionaría la información recopilada para los solicitantes a terceros. Pero Roxy tenía un viejo conocido que trabajaba en el gremio de aventureros de Milis. Así fue como Roxy se enteró de su paradero y del hecho de que los mercenarios suprimieron esa información. Roxy se apresuró a ir al pueblo tan pronto como se enteró. Y divisó desde lejos a Aísa y Ars. Ella evitó el contacto y se apresuró a regresar a casa para dar la noticia. Estaba muy preocupado ya que Roxy había desaparecido por días. Eso fue lo que pasó. Después de eso llegué al pueblo. Traje a Sylphie y Roxy conmigo, y también a Eris. Lilia quería venir, pero decidí dejarla en casa. Déjame hablar con Aísa primero. Un pueblo tranquilo, que carece de todas las comodidades. Escuché que es un pueblo construido por el gremio forestal. Ubicado en el punto medio de la ruta de transporte de madera, entre las maderas río arriba y los comerciantes de la ciudad, una aldea basada en la industria. La cría y la agricultura solo se mantienen para la subsistencia. Dado que está junto a un bosque, los daños causados por bestias mágicas son frecuentes, por lo que las solicitudes al gremio de aventureros son hechas con regularidad. Y debido a que la aldea desaparecería naturalmente una vez que se agotara el suministro de madera río arriba, nunca se le dio un nombre. Por lo tanto, nunca se registró en mapas. Fuera de los lugareños, la mayoría de la gente nunca sabría que esta aldea existió. Los dos vivían en un rincón de ese pueblo. Una cabaña remota, probablemente construida a mano. Junto a su casa hay una pequeña parcela agrícola y gallinero. Y un pequeño jardín. Me paré frente a la casa.
queriendo apresurarse a hablar con Aísa. Pero no lo hice. Porque un cuerpo pequeño estaba de guardia. Ars. Empuñando una espada real, mirándome con puñales. La intención asesina brilló en sus ojos. Nunca había recibido eso de mi propia sangre. Por un momento, pensé en correr a casa y llorar. Por supuesto, no lo hice, Ars. Padre. Ha pasado un tiempo, Ars, mira cuánto has crecido. ¿O es solo el atuendo? Equipado con una chaqueta de cuero de estilo aventurero y una espada, se ve bien en general. Y hay una ferocidad en el que nunca tuvo en casa. Supongo que deberíamos hablar. Ars. ¿Crees que esto es apropiado? ¿Qué es? Tu relación con Aísa, huir, y esto de aquí. ¿No te arrepientes de nada de eso? Sí. Estoy consciente. Ars asintió resueltamente. Sin un poco de vacilación. Más duro que mi imaginación. No se había limitado a aferrarse con fuerza a Aísa sin pensar. Ese tipo de sentimiento. Ojalá hubieras mostrado la misma actitud ese día. Sí. Debería haberlo hecho. Si lo hicieras, habría escuchado lo que tenías que decir. Ese día, no sabía qué decir. Él respondió de inmediato. Entonces, ¿qué cambió durante el año pasado? ¿Planeas pasar el resto de tu vida con Aísa? Ese es el plan. Amo a Aísa. Siempre le estoy causando problemas, siempre necesitando su ayuda y guía. Por supuesto, estoy agradecido con mi padre y mis madres, pero creo que le debo a Aísa aún más. Si Aísa dice que desea pasar el resto de nuestras vidas juntos, sin duda pasaré el resto de mi vida protegiéndola. Sin dudarlo. Toda una vida girando en torno a Aísa, un poco preocupante. Pero, esta actitud, y estas palabras, si lo hubiera dicho ese día, probablemente las cosas terminarían de otra manera. Bueno, mi negativa fue por una razón diferente, así que tal vez se fugarían de todos modos. Pero al menos Eris probablemente no tendrá que golpear a Ars. No, tal vez fue la experiencia del año pasado, lo que le ayudó a darse cuenta de la capacidad de esas palabras. Tal vez estar con Aísa, enfrentando un ambiente hostil como este, fue lo mejor para él. Sin embargo, todavía es muy joven. Se sintió como si estuviera expresando con palabras antes de aprender las costumbres del mundo. Como un niño pequeño confundido por la realidad, en lugar de eso hizo una rabieta, porque sobreestimó sus habilidades. ¿Crees que puedes hacer eso? Puedo. No lo veo. Hablando con seriedad, Eris frunció el ceño y me miró. Soy diferente a hace un año. Dijo, obstinadamente de pie junto a su puerta, negándose a dejarnos pasar, negándose a permitirnos llevarnos a Aísa. Bueno, ¿ahora eso? Primero, debería probar si realmente es capaz de lo que dice. Entonces déjame probar si estás mintiendo o no. Eris dijo lo que estaba pensando, luego se acercó a mí. Parece que ella no está aquí para hablarlo. Asentí. Desenvainó la espada por la cintura y apuntó a Ars. La intención asesina que emanaba de ella era real. Puedo ver el rostro de Ars palidecer en un instante. No solo su rostro. Le tiemblan las piernas, todo su cuerpo. Sin embargo, a pesar de estar tan pálido y asustado, no corrió. ¿Puedes protegerla? Eris solo preguntó. Protegeré a Aísané. Ars respondió de inmediato. Eris se movió con una velocidad aterradora y lo golpeó. Una velocidad y una sincronización más allá de mi tiempo de reacción. Ars reaccionó a tiempo, desvió la espada de Eris, pero cayó al suelo tras hacerlo. A pesar de que cayó, Ars golpeó las piernas de Eris, haciendo que la sangre salpique del pie de ésta. Pero eso por sí solo no detendrá a Eris. Aún con su pie dañado, golpeó a Ars, todavía tirado en el suelo y desequilibrado. Desde abajo de Eris,
se puede escuchar el sonido de la carne cortada. El suelo alrededor de los pies de Eris se puso rojo. Incluso me salpicó la cara. Un sonido implacable, una visión implacable. Voy a perder a Ars para siempre. Ese pensamiento me hizo temblar en silencio. Pero mi peor miedo no pasó. Porque en el momento siguiente una sombra saltó entre las piernas de Eris. Ars. Incluso con la sangre brotando de sus hombros, le mostró los dientes a Eris, mostrando un espíritu de lucha inquebrantable. Una vez más, Eris atacó, ignorando por completo el sangrado de su pie. Ars también cargó. La herida en su hombro era profunda, manchando su ropa de rojo, pero no se quejó del dolor. Los golpes de Eris eran más fuertes y más rápidos. Aunque Ars desviaba algunos golpes, estos sacudían todo su cuerpo y lo hacían tambalearse. A veces lo enviaban volando, rodando, levemente herido, luego pateado o golpeado con la empuñadura. Muy pronto está cubierto de moretones. Pero se negó a ceder. Manteniendo la distancia, se obligó a retroceder, tomó su postura y luego cargó contra Eris de nuevo. Una y otra vez. Con un poder tan abrumador ante él, Ars estaba cubierto de moretones. Excepto por el golpe inicial al pie de Eris, ninguno de sus ataques restantes se conectó. Ars fue completamente superado. Sin embargo, Ars no fue derrotado. Eris no era una espadachina ingenua. ¿No derribó a Ars? ¿Acaso fue porque era su propio hijo? ¿Se contuvo para evitar matarlo? Quizás un poco de ambos. Pero más que eso. No había un solo lugar en Ars que no estuviera cubierto por lesiones. Debería haberse dado cuenta ahora, que Eris no puede ser derrotada. Pero Ars se negó a ceder. Se negó a admitir la derrota. Entiendo. No hay otra opción. Entonces escuchó el sonido del metal chocando, y la espada de Ars voló de su mano. La espada cruzó el cielo y aterrizó a mis pies. Me sorprendió. No solo la espada, la mano de Ars todavía estaba unida. Esa mano, separada de su cuerpo, todavía apretó la espada con fuerza. En ese momento decidí poner fin a esta batalla. Pero incluso desde lejos, se puede decir que Ars se negaría a ceder. Incluso sin una mano, todavía se agachó, posando para pelear con Eris una vez más. Al ver esto, Eris arrojó su espada, y golpeó a Ars con los puños desnudos. Ars corrió hacia Eris, gritando. Sin otra opción, solo podía correr con todas sus fuerzas. Por el contrario, Eris parecía tranquila. Un golpe en la cabeza y cayó al suelo. Ella saltó encima. Con sus rótulas presionando sus manos, sentándose a horcajadas sobre él. La siguiente escena fue una con la que estaba familiarizado durante mucho tiempo. Sin capacidad para resistir, Ars no hizo más que aguantar la paliza. Negarse a ceder, solo gritar. Eris continuó la paliza, con una lluvia de golpes. Golpeándolo como un tambor. Pero eventualmente, incluso esos ataques comenzaron a perder su fuerza. Ella también debe haberse cansado. Maltratando salvajemente a su propio hijo. De repente, la cara de Eris explotó, echándola hacia atrás. Eris hizo una broma y se puso de pie. Una parte de su cabello estaba quemada. También una parte de su rostro. Ars también se puso de pie, con la cara hinchada, sin una mano, con sus piernas temblorosas. Pero aún así se puso de pie. Cogió la espada de Eris que estaba junto a él e intentó posar, pero con su fuerza abandonándolo, la espada cayó al suelo. Así que arrastró la espada, cayendo y arrodillándose en varias ocasiones, pero siempre arrastrando su cuerpo hacia arriba. Pero no hacia Eris. ¿Está huyendo? No, se dirigía a su casa. Se acercó a la puerta. De rodillas, trató desesperadamente de levantar la espada. Pero ya que no le quedaba nada de fuerza,
la espada solo apuntaba al suelo. Ya no está en condiciones de luchar. Pero los ojos debajo de su cabello todavía brillaban, y nos mostró una sonrisa. Es suficiente. Es lo que quería decir, pero me tragué las palabras. Eris dijo que ella se encargará de esto. Entonces ella se encargará de esto. Yo iba a presenciarlo hasta el final. ¿Qué quiere decir con esto? Eris relajó su postura, se cruzó de brazos y miró hacia abajo. Lleno de remordimiento, Ars levantó la cabeza hacia Eris y dijo: Incluso si me matan, no te dejaré pasar. De verdad. Como se esperaba del hijo de Rudeus. De repente, Eris levantó la cabeza y gritó: Pero eso no es proteger con todo lo que tienes. Ahora mismo tú, incluso si tienes el deseo, eres incapaz de protegerla. Entonces. Eris estaba insatisfecha. Pero esa cara no podía engañarme. Su rostro frunció el ceño, los brazos cruzados, de pie. Pero ciertamente está preocupada. Incapaz de transmitir adecuadamente lo que deseaba decir, no sabía qué debía decir. Mientras trataba de tomar una decisión, Roxy dio un paso al frente. Caminó hacia Ars, hasta que alcanzó su línea de visión, y dijo: ¿Estás diciendo que estás dispuesto a renunciar a tu vida para proteger a Aisa? Sí, es cierto. Desafías a un oponente que no tienes esperanza de derrotar, y luego mueres. ¿Alguna vez consideraste los sentimientos de Aisa que dejaste atrás? ¿Pero qué más puedo hacer? Rudeus habría rogado. Lo que dijo tan sin rodeos hizo que me congelara. Una vez desafió al dios dragón, Orsted Sama, perdiendo tanto su armadura mágica como su cañón en el proceso. Al borde de la derrota, rogó por la protección de su familia de rodillas. Eso es lo que hizo ante Orsted Sama. Eso es una mentira. ¿Eso es imposible? Padre y Orsted Sama siempre fueron tan cercanos. No siempre fue así. Ars me miró. Mirando hacia atrás, asentí. Es un poco vergonzoso que mi hijo supiera de mi pasado mendigando. Pero eso sí sucedió. ¿Y qué harías? ¿Seguir adelante y morir en la batalla contra Eris? ¿Y después de tu muerte? ¿Ignoras lo que le pasará a Aisa a partir de entonces? Puede que te esté dando un sermón, pero hay amabilidad en su voz. Ars miró a Roxy, a mí, luego a Eris, y la espada se cayó de la mano de Ars. Cayó sobre sus muslos, y una vez más, cayó al suelo con un ruido fuerte. Y en ese momento las lágrimas brotaron de los ojos de Ars. ¿Son esas lágrimas por reconocer lo impotente que era? ¿O algo más? Y finalmente, Ars colapsó. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y Roxy lo agarró. Caído inconsciente por agotamiento, probablemente. La sangre se acumula alrededor de sus pies. Vi a mi propio hijo colapsar, sobre un charco de su propia sangre, con la cara hinchada, pero sin una preocupación en mi mente. Más bien, quiero alabarlo. De hecho, Ars es inmaduro. Y todavía débil. Su pensamiento crítico sigue siendo ingenuo. Incluso si una batalla a muerte no es una idea particularmente extravagante. De hecho, ha crecido bastante en el último año, pero todavía tiene mucho que aprender. Por otro lado, solo hay un puñado de personas que pueden vencer a Eris en la batalla. Sin su mano dominante, y después de una paliza a horcajadas por parte de Eris, menos tendrían la voluntad de seguir luchando. Lo lejos que Ars estaba dispuesto a llegar, lo puedo apreciar. La resolución que sostuvo Ars fue la misma que yo tenía cuando desafié a Orsted. Hasta el final, incluso hasta la muerte, para proteger a Aisa. Quizás sus elecciones y acciones fueron equivocadas. Pero su corazón estaba en el lugar correcto, como yo. Ciertas emociones brotan de mi interior con ese pensamiento. En este momento, quiero abrazarlo y alabarlo. Debería felicitarlo por su buena pelea.
¡Qué sentimiento tan extraño! No debería regañarlo ahora mismo, por fugarse, por causar tantos problemas a la familia. Pero Ars ya no es un niño. Puede que todavía no se pare sobre sus dos pies, pero ha madurado. Qué feliz me hizo ese pensamiento. Supongo que también soy un poco ingenuo. Sylvie, ¿puedo dejarte esto? ¿No tienes nada que decirle a Ars? Ars, es suficiente. Escuché tus pensamientos. Vi tu resolución. Tu fuerza y determinación estaban a la vista de todos. Y Roxy ya había dicho lo que quería decir. No tengo objeciones. A pesar de que la relación de Aisa y Ars me pareció instintivamente repulsiva, no podía culpar a Ars por eso. Hay muchas cosas que necesito discutir con él, pero eso puede esperar. La razón por la que vine no fue solo para evaluar el crecimiento de Ars. También fue para hablar con Aisa. Primero necesito hablar con Aisa. Solo nosotros dos. Sí. Entiendo. Déjamelo a mí. Sylvie me quitó un pergamino de sanación de nivel real, recuperó la mano cortada de Ars y se dirigió hacia los demás. Miré a Eris y ella se volvió. Apresúrate, es lo que me decía su mirada, inclinando la cabeza hacia la casa. Roxy también me miró y asintió. Después de sentir en respuesta, me volví hacia la casa y me fui. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.